Parece que empezó a subir otra vez la temperatura, pero supuestamente entre mañana y el jueves cambia de vuelta la temperatura, va a ser más frío, supuestamente. Es lo que dice meteorología. Muy bien. ¿Les parece si iniciamos? Estamos entre 7. No sé si se van a unir más. Podemos iniciar nosotros. Como usted diga. Y me parece que en honor al tiempo estaría bien, ¿verdad? De igual forma, Sí, profe. nosotros, ya saben ustedes, tenemos luego una extensión que es que les acepta de manera automática. No siempre funciona, pero funciona la mayoría de las veces. Entonces, podemos iniciar. Y como siempre les digo, tampoco no se preocupen por los nombres porque se guarda de manera automática también. Tengo otra extensión para las asistencias. Entonces, bien, iniciemos entonces. Sabíamos, nosotros nos habíamos quedado en unidad 4 la última vez que tuvimos presencial y estábamos dando unas palabras claves para esta unidad. Esta unidad se llama cuerpo de objetivos, ¿verdad? Pero para llegar a objetivos estábamos pasando por una serie de palabras claves muy importantes que se utiliza en todo lo que es educación, desde educación inicial hasta educación superior, ¿verdad? Yo hice mucho énfasis en más en tercer ciclo. ¿Por qué? Porque el área de trabajo de la carrera de historia es tercer ciclo en adelante. Bueno, tercer ciclo nivel medio y por supuesto educación superior. Muy bien, ¿cuáles son esas palabras claves que habíamos trabajado? Buenas noches, Erika, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Entonces, habíamos trabajado la semana pasada, si no me equivoco, cuatro palabras claves. ¿Se acuerdan? Leímos incluso un PDF. Objetivos. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Objetivos habíamos dado después, pero iniciamos con una palabra que empezaba con F. Fines. Fines, exactamente. ¿Y qué eran los fines? ¿Qué eran los fines? Con esa palabra iniciamos. Fin es algo que se pretende alcanzar, profesora. Sí, muy bien. Algo que se pretende alcanzar y es algo que se puede alcanzar. ¿Qué les parece? Creo que es algo utópico, profe. Si Ujú. mal no. Son postulados. Los fines, Postulados que cumplen una función fundamental en sí, la definición de hombre y mujer paraguayo. sí, esa es la definición que tenemos. Son postulados que cumplen una función fundamental. Y como dice Roberto, es algo utópico, algo a lo que se aspira a llegar. Bueno, se aspira, pero no sabemos en teoría cómo o no sabemos si realmente vamos a llegar. Porque con el PDF que yo les había pasado, ¿se acuerdan ustedes? Estaban los fines de la educación paraguaya. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, profe. Sí, aquí. Y uno nomás vamos a analizar, no vamos a analizar los tres, ¿verdad? El primero que decía que buscaba la formación de mujeres y varones en la construcción de la propia personalidad.
y que logren suficiente madurez humana que les permita relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, en un diálogo transformador con el presente y futuro de la sociedad a la que pertenecen y con los principios y valores en que ésta se fundamenta. ¿Cómo sabemos si vamos a llegar a esto? ¿Cómo vamos a llegar a esto? ¿Cómo vamos a saber que alguien esté construyendo su propia personalidad y que tenga una madurez humana? Eso es un fin. Es algo que realmente es utópico y difícil de saber si realmente se puede llegar. Muy bien. Seguimos con la segunda palabra. ¿Cuál es la segunda palabra? Metas, Metas. ¿Qué significaba metas? el resultado general que guía las acciones a largo plazo. Muy bien, es a largo plazo. ¿Qué metas podríamos tener nosotros? Largo plazo. ¿Tenemos metas? Primera pregunta. ¿No tenemos metas como estudiantes de historia? Y para nosotros sería culminar la carrera y recibir nuestro título Esa puede ser una en meta. un principio. En un principio, sí. Muy bien. ¿Es a largo plazo, Víctor? Y requiere un tiempo. Ujú. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Eran los objetivos? Antes de objetivos tenemos una palabra más. Los propósitos. Los propósitos. ¿Qué son los propósitos? Era la intención o la voluntad de realizar una acción. Muy bien. ¿Qué propósitos tienen ustedes, por ejemplo, para en lo que resta de este segundo año en la carrera de historia? Pasar los exámenes. Bien. Sí, pero Claro. más bien sería estudiar porque tenemos que realizar la acción de estudiar. Tenés que tener una voluntad, ¿verdad? Para poder realizar esa acción. Y el último es objetivo. Objetivo sí ya saben qué es. ¿Qué es un objetivo? Eran formulaciones, ¿se acuerdan? De carácter didáctico. ¿Para quién? ¿En quién vemos el cambio de conducta? Educando. En el educando, durante un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Bien, en el colegio se usan objetivos todavía, No, competencia. usamos competencias, ¿verdad? Y en la universidad, Y un híbrido, profe. Vos no dijiste que se usa competencia y también objetivo.
pero no está Que estamos en algunos programas. estamos en un proceso, sí, estamos en un proceso. Por eso vos vas a ver en algunos programas objetivos de la materia y en otros programas vas a ver ya competencias de la materia, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los tipos de objetivos? Teníamos tres. Afectivo, Sí, procedimental y conceptual. muy bien. Y el afectivo, adjetivo, iba a decir. El afectivo, ¿cómo lo podemos medir? ¿O a qué se refiere afectivo? Se mide respeto, puntualidad, compañerismo, etc. Muy bien. Toda la parte actitudinal del docente, del docente, digo yo. Bueno, también se puede medir. Porque en realidad la conducta se puede medir. Hay indicadores para eso, ¿verdad? Entonces, también se puede medir la honestidad. ¿Se acuerdan? Yo les dije, fraude, todo eso ingresa en esta parte que es actitudinal. Bien, la otra, ¿cuál es? Procedimental, Procedimental. ¿Cómo medimos un procedimental con los estudiantes? se demuestra con la realización de las tareas y actividades. Bien, tareas y actividades. ¿Por qué? Porque están haciendo un procedimiento, están desarrollando ya algo. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes ya tienen conocimiento y comprensión. Entonces, cuando tenemos tarea, ya hacemos aplicación de esos conocimientos y de la comprensión que tenemos. Ese es el punto, ¿verdad? Y el último, Conceptual o cognitiva, que sí, se refiere al conocimiento. se refiere al primer nivel de la categoría de Benjamin Bloom, conocimiento. Y creo que ahí nos habíamos quedado en la clase pasada, ¿se acuerdan? Solamente ya teníamos tiempo para poder citar las categorías de los niveles de pensamiento en el tipo de cognitivo de Benjamin Bloom. Entonces, tenía 6 niveles o 6 categorías. ¿Alguien me recuerda cuáles son? Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y Síntesis y juicio evaluación. crítico. Muy bien. Habíamos definido, creo que muy vagamente en realidad, cada una de ellas. En conocimiento ya sabemos qué es conocimiento, ¿verdad? Ya sabemos que es el primer nivel, ya sabemos que es cuando hablamos de conceptos, cuando hablamos de definiciones, de leyes, de teorías, de principios, donde se tiene que usar mucho la memoria. Ese es el primer nivel. Y en historia se usa mucho. En realidad en todas las ciencias se usa mucho conocimiento, ¿verdad? Porque es el primer nivel. Es en donde vamos definiendo los puntos principales de los contenidos que tenemos. Si no definimos, ya estamos luego mal de entrada, ¿verdad? Porque el estudiante se va a perder. Entonces necesitamos orientar nosotros. Bien. Después de conocimiento, ¿qué viene? Comprensión. Comprensión ya seguramente tienen una vaga idea también, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir de comprensión? La interpretación de lo que ocurre a nuestro alrededor. Muy bien. ¿Cómo podría yo evaluar si mi estudiante está comprendiendo lo que yo le digo? Una retroalimentación. Sí, muy válido. Bueno, explica con tus palabras. Ya leímos la definición, sí, ya tenemos ahí la definición, ya tenemos el concepto. Ahora, decime vos cómo entendiste, qué entendiste, qué se te quedó. Eso es comprensión, ¿verdad? El pedirle al estudiante que de alguna forma explique con sus palabras o pueda construir alguna cosa en base a la información recibida y que no sea textual, porque si no es conocimiento, no vamos al segundo nivel. O sea, nos quedamos en realidad en el primer nivel cuando hacemos muy textual todo. ¿No se nota la comprensión? Bien, después vamos al tercer nivel ya. Tercer nivel que es aplicación. Aplicación de conocimientos
y de la comprensión que tenemos de la información que se nos dio. Entonces, en casi todas las materias, si no es en el 100% de las materias, por darles un ejemplo, ustedes tienen el desarrollo del docente, ¿verdad? Les hace preguntas, vemos la comprensión del estudiante y después, ¿qué hace? Famoso, le deja la tarea en la plataforma y le dice, van a hacer esto en esta unidad, ¿verdad? En la unidad 3, ¿qué hicieron? Vamos a poner como ejemplo nuestra propia cátedra. ¿Cuál fue nuestro tema de unidad 3? Las teorías de aprendizaje. Bien. ¿Y cómo hicimos esa unidad, Víctor? ¿Me puedes responder, por favor? Y primero analizamos el texto que nos proporcionaste, fuimos viendo cada una de las teorías y después en la tarea teníamos que describir y comparar las teorías. Ujú. Bien. Lo primero se les presentó el tema, ¿verdad? Claro, Súper bien. Entonces, ¿qué hicimos nosotros o qué hacemos con las tareas? Aplicamos. Aplicamos el conocimiento que tienen los estudiantes y la comprensión. Y a veces no se aplica bien, ¿verdad? ¿Por qué te parece que no se puede aplicar bien a veces? porque el alumno no comprendió todas las indicaciones. ¿Sí? Sucede, ¿verdad? No comprendió. Entonces, a veces te desarrolla otra cosa. Y no, es lo que vos pediste. Entonces, no hubo comprensión. ¿Y por qué no hubo comprensión? Y a veces porque no hay atención. Y otras veces porque realmente no entienden. Es una realidad. Es una realidad. Bien, después vamos a análisis. Ya es un cuarto nivel de pensamiento. Y aquí sí ya se va complicando. ¿Por qué? ¿Qué implica pedir que se analice algo? Un texto, una situación, un caso. Analizar es separar un todo en sus partes y describir cada una de esas partes por separado. Sí, muy bien. Eso es. Ya tenemos una información más compleja. Ya no es solamente definición o saber de memoria las leyes o la teoría o lo que sea. No, se proporciona una información más compleja y se analiza esa información compleja. Bueno, llegamos al punto de análisis. Vuelvo a insistir, es el cuarto nivel de pensamiento y se descompone en partes la información para poder examinar y por supuesto para después poder evaluar, por decirlo de alguna manera. Bueno. El quinto nivel se refiere a síntesis. ¿Alguna vez se les pidió a ustedes que hagan síntesis, verdad? En alguna materia. ¿Sí? ¿Qué tenían que hacer en la síntesis? Volver a juntar las partes que se separaron en el análisis, pero de una forma particular, de una forma que demuestre cómo yo interpreté. Sí, esa es la síntesis, ¿verdad? Que siempre yo hago la aclaración de que no es lo mismo que un resumen. Un resumen siempre es textual. Una síntesis siempre es más personal en donde se puede agregar una opinión. Y vamos al sexto nivel. ¿El sexto nivel cuál es?
La evaluación. La evaluación. ¿Qué hacemos en evaluación? Aparte de evaluar, ¿verdad? ¿Qué capacidades ya tenemos aquí en este nivel? Como su nombre lo dice, darle valor a algo, profe. Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Se puede emitir un juicio crítico aquí? Y si uno encontró fallas, posiblemente sí. Sí. ¿Por qué puedo emitir un juicio crítico? Porque ya pasé por todos los otros niveles, ¿verdad? Ya pasé por conocimiento, por comprensión, por aplicación, por análisis, por síntesis, entonces puedo llegar a evaluar una situación, ¿verdad? Bien, tenemos algunos verbos para estos objetivos, ¿verdad? Uno de los verbos para conocimiento, por ejemplo, es, por supuesto, definir. Otro puede ser identificar, ¿verdad? Tenemos una lista de verbos, sí. Pueden buscar en internet, pueden buscar en cualquier lado. Se divide, se separa. Yo puedo proporcionarles también una lista que habíamos analizado justamente con la profe Lelia para poder utilizar de manera correcta estos verbos. Los verbos no siempre son para un solo nivel. De repente se puede usar para 2 y 3 niveles también, ¿verdad? Entonces, ¿para qué usamos estos verbos en objetivos? Al fin y al cabo, y quiero que se lleve esto a la práctica, ya tenemos la parte teórica que es hasta aquí, ¿verdad? De qué es un verbo. Entonces, vamos a cerrar esta primera parte y después vamos a abrir la segunda parte. ¿Cuál va a ser la segunda parte? Vamos a definir lo que es competencias, capacidades, actividades e indicadores, ¿verdad? Pero quiero que se comprenda bien esta parte primero. Entonces, como digo, tenemos toda la parte teórica, ya vimos, ya sabemos en dónde se fundamenta o de dónde sale esto, sabemos que hay unas leyes en cuanto a educación, ¿verdad? Los que estamos en aula y los que no estamos en aula también debemos saber la ley que rige a la educación. La primera ley es 1264/98 que ustedes tienen en su unidad 1, se les proporcionó. Y la ley que regula lo que es educación superior es del año 2013, ley número 4995/2013. Es la que rige ahora. Voy a aclarar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unas leyes anteriores, sí, del año de los 90, 90 y tanto también, pero que por supuesto le faltaba bastante, ¿verdad? Entonces, tenemos esta ley que regula, al menos ahora, lo que es educación superior, la del año 2013. Con esa ley de 4995 se crearon dos instituciones muy importantes. ¿Alguien podría decirme cuáles son esas instituciones que también regulan la educación superior? ¿No son el CONES y la ANEA, profe? Sí, muchísimas gracias, Cristian. CONES y ANEAES. ¿Alguna vez llegaron a escuchar esas dos palabras? En estas últimas manifestaciones que hubo, se escuchó mucho la ANEA. ¿Manifestaciones dónde? Discúlpame, estoy perdida. Antes, a inicios de año había manifestaciones de nosotros los estudiantes Ah, no por el sabía. arancel. Ah, sí, 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 sí. Ya sé, ya sé. Ese es el arancel cero, ¿verdad? Y el hambre cero, creo. Bien, bien, muy bien. Entonces, vamos a estudiar un poquito más. ¿Qué es CONES?
Consejo Nacional de Educación Superior. Superior. Muchísimas gracias, Cristian e Ingrid. ¿De qué se encarga el CONES? De habilitar los programas educativos de nivel terciario. Muy bien. También de ver el grado de esa educación terciaria, por ejemplo, si es una universidad, si es un instituto superior o ese tipo de cuestiones, ¿verdad? O sea, si es que el instituto en sí comprende más de un área del saber y ese tipo de aspectos. Muy bien. Nosotros que estamos en filosofía, sabemos que tenemos un programa. Cada materia tiene su programa. Tiene que tener su programa. Eso es algo obligatorio. O sea que no hay una doble cuestión aquí, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar esos programas? Hablo de grado, ¿verdad? Nos referimos a grado. ¿Dónde les parece que están todo ese conjunto de programas que te dice, estas son las materias que tiene la licenciatura en historia? Y esto es lo que tengo que hacer. En el plan de estudio o la malla curricular. Sí, es lo que se denomina proyecto académico o proyecto educativo, ¿verdad? Dentro de ese proyecto se encuentran todas las materias que uno debe llevar a cabo para poder egresar. Por supuesto, hay un perfil del egresado también, ¿verdad? Que no es menos importante. ¿Por qué? Porque el perfil del egresado es el que te va a decir en qué campus ese profesional puede actuar. Eso es CONES, por un lado, ¿verdad? Todos, o sea, se encarga de ver todo eso y muchas gracias por sus aportes, Cristian e Ingrid, muy importante. Ahora vamos con ANEAES. ¿Qué es ANEAES? Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior. Muy bien. ¿Y qué hace la ANEAES? ¿Cuál es la función? Acredita las carreras ¿Y qué y significa? las universidades. ¿Qué significa? Acreditó, no acreditó, postergó. Evalúa si cumplen con ciertos estándares. Ujú. Sí, hay unos criterios que tenemos que cumplir para poder acreditar. ¿Y cuál es el fin de acreditar una carrera? Primeramente, darle el marco de legalidad. Bueno, por ejemplo, no tiene mucho que ver, pero capaz la comparación sirva para descifrar un poco. Sí. En el caso de educación, por ejemplo, hay tecnicaturas Ujú. que uno hace, ¿verdad? Por ejemplo, ahora está muy de moda lo que tiene que ver con educación inclusiva y cosas así. Y estas tecnicaturas, por ejemplo, hay algunos que tienen una aprobación por resolución ministerial, pero que no están acreditados. O sea, tienen una aprobación, tienen un número de resolución, pero no tienen una acreditación otra vez. Entonces, esa acreditación es lo, vamos, más allá de la resolución ministerial, valida otra vez la propia tecnicatura. Similar a eso sería, digamos, lo que hace la ANEA, ¿verdad? La ANEA es como un sello de calidad, pero es de la educación superior. Sí, así mismo es. Muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer para poder obtener ese sello de calidad? Porque muy en general estamos diciendo, ¿verdad? Se tiene que cumplir con estos criterios. En realidad se evalúa varias dimensiones en lo que es, al menos en la facultad o en toda la universidad, ¿verdad? La dimensión 2 me atrevería a decir que es casi la más importante de todas, que es proyecto académico justamente. Ver cómo se cumple ese programa de estudio, qué seguimiento se hace, ¿verdad? Sí. Sí, esa es la base de lo que es ANEA, básicamente. Esa dimensión 2 es mi matriz bueno, de ahí saqué yo algunos de los indicadores de mi matriz de investigación para mi tesis de maestría Mira qué interesante. ¿Tu maestría en qué fue? en investigación científica. Yo estoy trabajando justamente en proyecto académico en la carrera de Ciencias de la Educación para poder acreditar. Sí, no, hermoso está. Y es un proceso súper largo Y es el de
Y es muy complejo. Evaluación y autoevaluación. Es súper complejo porque es ciencia de la educación. O sea, vaya y pase si es en otra carrera, ¿verdad? Pero en ciencia de la educación, donde te van a venir de ciencia de la educación para ver si realmente estás cumpliendo con los criterios, ¿verdad? Interesante, un desafío interesante. Pero me animé a asumir. Bueno, me animé. Bien, continuamos entonces. Hablamos entonces de los objetivos, hablamos de algunos verbos que tienen los objetivos, ¿verdad? Estos verbos que tenemos que usar con cuidado. ¿Por qué? Porque aquí es donde realmente vamos a evaluar qué es lo que queremos del estudiante. Si yo le pido identificar las partes de alguna cosa, ¿qué trabajo o qué tipo de trabajo le tengo que dar? Porque no es que mi objetivo va a estar por acá y digamos, mi tarea que le doy a mi estudiante por allá, ¿verdad? Y mi estrategia por acá. Entonces, como tiene que ser congruente, tiene que ir de manera, digamos, ordenada, tenemos que ver el objetivo que queremos, cuál es el trabajo que le vamos a presentar, cómo vamos a evaluar y, por supuesto, el contenido, porque del contenido sale el objetivo. Bueno, y aparte de eso, la estrategia. La estrategia no puede ser igual siempre. No hay forma. El contenido mismo se da para que se pueda trabajar con diferentes estrategias. ¿Cuáles les parece que pueden ser unas estrategias en el aula? Hablando de aula, específicamente ya. No sé si mi pregunta fue muy profunda. Me preocupa este silencio absoluto. Yo quería dar oportunidad a que otros respondan. Está bien. Vamos a esperarle a los otros, Ingrid, si no, te voy a pedir otra. No hay problema. Hay que darle paso a los educadores, profe, que ellos respondan. No, yo creo que a los estudiantes lo que hay que darle paso para ver si estamos aprendiendo, porque a mí me interesa que ustedes puedan entender. Yo lo que quiero es que entiendan esto, porque es un poco complejo, ¿verdad? Un poquito complejo. Porque nosotros vamos a hacer, no sé si ya les comenté, pero ahora les comento, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo tanto hincapié en objetivos, gente? Porque después vamos a desarrollar contenidos y después vamos a desarrollar técnicas y métodos y después vamos a desarrollar evaluación y después de eso vamos a desarrollar planificación de clase. ¿Verdad? Entonces, vamos por las partes y de a poco para que ustedes puedan, no les voy a decir salir ya máster, pero por lo menos puedan defenderse y saber cómo hacer una planificación docente. Porque ese es el fin de didáctica general al menos. La última unidad es desarrollar una planificación. No sé si llegamos, les cuento, porque la primera intención era hacer un plan anual, plan de unidad y plan de clase. Son 3 planes distintos. Pero por lo menos con que sepamos manejarnos y defendernos con plan de clase, yo creo que vamos bien. Bueno, entonces, por eso hago esta introducción muy lenta a lo que es planificación de clase. Yo no le puedo cambiar el título y la fecha nomás. Y si está bien, sí. Bueno, lo podemos, claro que sí, se puede trabajar. La intención es... Pero te está hinchando, te está hinchando la rueda. Sí, o sea, es que te voy a evaluar, ¿verdad? Ese es típico de cada inicio de año, ahora le cambia el título y la fecha. Sí, vos sabés que sí. El 99,9% de los docentes lo hacen. Yo evalúo planificación, Cristian, en una universidad privada, ¿verdad? Evalúo las planificaciones, los registros, toda la parte documental de los docentes y es increíble cómo no leen a veces, ¿verdad? Porque a mí me siguen entregando planes de hace 3, 4 años y yo me doy cuenta que es hace 3, 4 años, no es necesario que me digan. Con las palabras clave.
supuestamente para compensar esa cuestión, digamos, de copy-paste de cada año, pues se estableció el plan de mejora, ¿verdad? Que vos tenés que entregar otra vez, normalmente cada trimestre o después de cada evaluación, ya sea parcial o, digamos, de fin de etapa. Entonces ahí vos le obligás a los perros a que hagan otra vez su plan en medio de las propias planificaciones, güey. Entonces no te salvan, no, tenés que hacerlo, ¿verdad? Una locura, de verdad. En mi colegio se pide plan diario. Plan diario. Yo le mando un anual y listo. Ya está. Y en el nuestro es dos, o sea, es anual y es el diario, ¿verdad? Pero el diario nosotros mandamos de manera mensual. No. O sea, vos cargas mensual nomás tu diario, porque si vas a mandar todos los días es un quilombo. No, yo le mando de una. ¿Verdad? Le mando de una. Le hago las adaptaciones porque conmigo no hay lo mucho cambio que hacer. ¿Verdad? Pero le mando de uno. Mi plan anual y diario. Porque yo ya tengo establecido, pues. ¿Verdad? Excepto cuando está fuera de mis manos. Ahí ya no digo nada. Pero si está en mis manos, generalmente se desarrolla lo que se tiene que desarrollar. Muy bien, entonces, estamos usando verbos, dos verbos de conocimiento. ¿Cuáles eran? Identificar y después, ¿cuál era el otro que les dije? Podemos nombrar, podemos relatar. En historia podemos usar relatar, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Y qué tú? Define, creo que dijiste al principio también. También puede ser conceptualizar también. Sí, genial, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de tarea yo le puedo dar a mi estudiante después de que ya le desarrollé toda la clase para que haga y para que me cumpla ese primer objetivo? Define la palabra historia. Conceptualiza las edades de la historia. ¿Mm? Bueno, Puede ser incluso identificar en el mapa ciertos lugares. está Cosas así. claro. O sea, muchas cosas se pueden hacer. ¿Y cuál va a ser mi estrategia, Cristian, si es que yo quiero que identifiquen en el mapa? Y ponerle justamente un mapa y que encuentre ciertos lugares con referencias, ¿verdad? Ya sea con letras o números. Sí, sí. Y es siempre muy importante que nosotros le mostremos primero a nuestro estudiante si es que queremos que hagan algo. En Entonces, el caso de los chiquititos, normalmente se pide que se usen más colores y cosas así para sí, que a ellos les sea más fácil, ¿verdad? Tipo, por ejemplo, una división política sin nombre nomás, o sea, mapa mudo, pero dividido políticamente con colores. Entonces, ellos ahí pueden ir asociando, identificando, o sea, se recomienda mucho ese tipo de cuestiones. séptimo grado. Sí, Para séptimo exactamente, para el séptimo grado, para el Acuérdate que séptimo historia grado. es tercer ciclo en adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, por eso te dije lo más chiquititos, ¿verdad? Que empiezan recién, o sea, de ese salto de sexto a séptimo. Sí, que es un cambio enorme y eso tienen que entender también ustedes, es un cambio gigantesco para un estudiante o al menos para la mayoría que viene de una profesora y de repente de un día para otro tiene como 13 profesores distintos, ¿verdad? Entonces hay cambios y todo ese conjunto tenemos que entender nosotros como docentes, ¿verdad? ¿Preparados con conocimiento? Sí, es importante, pero las estrategias y las formas de evaluar también son importantes. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo es nuestro grupo. ¿Qué es lo que va a funcionar mejor con nuestro grupo? Porque es conocerle al grupo, ¿verdad? ¿Qué se hace para conocerle al grupo? La prueba diagnóstica en el primer día de clase o en los primeros días de clase, no en el primero, ¿verdad? O por lo menos en los primeros, en el segundo, tercero ya sí o sí tenés que evaluar para ver cuál es el nivel de tus estudiantes. Si tienen un nivel, genial, ya podemos construir. Si no tienen un nivel, empezamos de cero. Muy bien. Para comprensión puedo pedirle interpretar. Y aparte de interpretar, puede ser describir o puede ser expresar. ¿Verdad? Podemos usar. Hay muchos más verbos, yo les digo, yo no tengo ningún problema, puedo facilitarles los verbos. Como les dije, hicimos una tabla. Y es para que ustedes también manejen un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el examen puede salir que ustedes puedan ser capaces de elaborar un objetivo. ¿Se sienten preparados para elaborar un objetivo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Usar estos verbos. Muy bien. Y en aplicación, por supuesto, ¿cuál es la palabra que vamos a usar?
realiza, construye, dibuja, señala, Sí. Ubica también puede ser. indica, Sí. Determina. Varios verbos. ¿Y en análisis? comenta, analiza, extrae, Asocia. Discute. mm, Ujú. Bien. Síntesis. Donde le pedimos casi siempre al estudiante sintetiza. ¿Verdad? El texto. consolida, resuma, Resume. mm, Dice. Hay una palabra que es resume también. Formular también. Ujú. Organiza. Redacta. Y evaluación. Evaluación, por supuesto, juzgar, evaluar, clasificar, argumentar, criticar y muchos más. Muy bien. Ahora vamos a la segunda parte. Les quiero compartir un ratito. A ver. Aquí. Pueden ver, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Saben qué es lo que les estoy presentando? Nuestro famoso. Programa. Programa de estudio. Aunque es del 2014. Tiene 10 añitos. Es una actualización para lo que es educación media. Solamente a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque quería mostrarles, ¿verdad? Y ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Educación. Creo que esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Y vamos a introducir esta segunda parte. ¿Para qué? Para poder entender las definiciones de competencias, capacidades, actividades e indicadores, que es cómo se trabaja en educación escolar básica, entiéndase tercer ciclo en adelante, que son séptimo, octavo, noveno grado, y nivel medio, educación nivel medio, ¿verdad? ¿Ustedes tienen campo en nivel medio? Por supuesto, en el bachillerato científico o ciencias básicas. Y tenemos aquí toda una presentación de esto, el marco de antecedentes del documento. No sé si se ve bien, parece que está muy chico. Ahí está mejor, ¿verdad? ¿O quieren más grande? Así. Ahí está Ahí bien. sí. Ahí, Está dale, perfecto. genial, genial. Porque quiero mostrarles nada más, quiero que vayan entendiendo un poquito esto, ¿verdad? En todos los programas que ustedes van a descargar, por supuesto, va a estar lo mismo. Va a estar fines de la educación paraguaya, objetivos generales de la educación paraguaya, objetivos generales de la educación, etcétera, escolar básica, educación media, lo que fuere, ¿verdad? Rasgos del perfil del egresado y de la egresada, competencias para la educación media, el plan de estudio, las orientaciones para lo que es el desarrollo curricular, desarrollo de capacidades, pilares de la educación, características que orientan el currículum, orientaciones para el uso de lenguas oficiales como lenguas de enseñanza. Esto me parece muy interesante, entre paréntesis, porque a no ser que sea hora de guaraní,
no creo que los docentes hablen en guaraní en sus materias respectivas, ¿verdad? Se insta, pero no conozco casos, Profe, les cuento. ¿Escucho? consulta. Sí, señor. Profe, ¿y acaso, por ejemplo, o sea, yo cuando daba historia en séptimo grado y eso, sí o sí, una lección tenía que ser en guaraní, ¿Y por vos ejemplo. hablas en guaraní? Y sí, ¿En serio? Te juro que nunca escuché. sí. El docente nos daba así en guaraní, tipo así, cosas de la Revolución Francesa, pero en guaraní. ¿Y se entendía? ¿Entendían Y, o ustedes? sea, yo sí entendía, nosotros entendíamos porque éramos guaraní parlantes, o sea, somos guaraní parlantes, Sí, sí. pero sí entendíamos y eso siempre me llamó la atención, siempre di, pero siempre una lección de todas las lecciones tenían que ser en guaraní. ¿Y una lección nomás daban? ¿O daban más de una? Sí, solamente uno. No, Solamente yo una. una vez le consulté a una persona y me dijo que era porque, no sé, se pedía 10% de todo su malla que sea en guaraní, me decía. Y yo, era interesante. Qué interesante. Yo nunca escuché. Por eso, justamente por eso te pregunto, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque en los años que tengo de docencia, nunca escuché que un docente hable Y hasta guaraní. el tercer año di así. Incluso ética, por ejemplo, también. Mira, No solamente historia. qué interesante, José. Eso es algo nuevo para mí, te cuento, ¿verdad? Pero sí, está. Vos sabés que los idiomas oficiales son guaraní y español, ¿verdad? Pero el 100% de los docentes acá en Asunción, al menos, hacen en español. Todos hacen en español, ¿verdad? Incluso en el interior. O sea, muchos yo consulté, pregunté y hacen en español, ¿verdad? Por más que no entiendan de repente. Porque a veces los alumnos no entienden tampoco cuando son guaraní parlantes, por ejemplo. Y yo soy guaraní parlante, pero si vos agarras y me das una lección en guaraní, no sé cómo me va a ir. Bueno, sinceramente no sé. Pero toda mi familia habla guaraní. Mira, yo hablo todo atravesado, gente, pero hablo. Bien. Y de hecho creo que yo les comenté la anécdota que yo tengo con guaraní, ¿verdad? Cuando me presenté al concurso para los colegios nacionales, que me sacaron 3 puntos porque no hablé en guaraní. Y que me dijo que el saludo nomás no es suficiente y no sé qué. Y ahí fue que yo les dije, señores, mis estudiantes, que prácticamente tenemos de una cintura muy complicada en Asunción, muy delicada, para no decir complicada, que son la mayoría de la chacarita, ellos no te hablan en guaraní, ellos te hablan en español. Ya no te hablan en guaraní. Sus padres puede ser, pero los estudiantes no. Ya no. Bien. Tenemos entonces también, aparte de las lenguas, oficiales como lenguas de enseñanza, las orientaciones y los componentes. ¿Qué les parece que significa transversal? Transversal es lo que tiene que evaluarse en todas las materias de un mismo curso. Muy bien. ¿Qué puede ser un tema transversal? Honestidad, por ejemplo. Sí, puede ser. Cuidado del medio ambiente. También puede ser. ¿Verdad? Bien, después hablamos de los componentes, local, académico y el concepto. En la página 53 recién está lo que nos interesa, ¿verdad? Nos interesa. Concepto de competencia y capacidad. ¿Verdad? Y tenemos el plan común. Tenemos historia y geografía, por ejemplo, en la página 131. Entonces, vamos primero a la página 53 y tenemos la definición de competencia. Te voy a poner más grande porque si no, no van a ver bien. ¿Qué es la competencia? Es una integración que tenemos de capacidades. ¿Y a qué le llamamos capacidades? Son aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes
para producir un acto resolutivo, eficiente, lógico, éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. Esa es la definición de competencia. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por el término de competencia? Ese es su significado, ese es el concepto que tenemos. Entonces, significa que lo que yo le voy a evaluar a mi estudiante es la actitud que tiene, es decir, la conducta, los conocimientos, cómo voy a medir los conocimientos, y podemos utilizar la taxonomía de Bloom. Ustedes saben que eso hasta ahora se utiliza, por eso se usan los verbos en la competencia. Las destrezas y las habilidades que tienen nuestros estudiantes, que es lo que yo siempre digo, no todos tienen las mismas habilidades. A algunos, por ejemplo, les es mucho más fácil dibujar un mapa y te van a poder pasar en el pizarrón y dibujar de una manera maravillosa, y otros no, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no tengo eso. Entonces yo voy a poner nomás mi Google Earth o alguna cosa, ¿verdad? Y dice, para la producción de un acto resolutivo. ¿Qué significa acto resolutivo? O sea, lo que está buscando es que se pueda resolver problemas, pero no de cualquier manera. De manera eficiente, lógica y, por supuesto, éticamente aceptable, dice, ¿verdad? ¿Qué significa eficiente en educación? Tenemos dos palabras que son muy importantes y claves, porque se utilizan no solamente en el ámbito de educación, sino empresarial y muchos más, ¿verdad? ¿Cuáles son esas palabras? Eficiencia y eficacia. ¿Cuál es la diferencia entre ser eficiente y ser eficaz? ¿Saben ustedes? Eficaz se refiere al producto y eficiente se refiere a la calidad del proceso. Entonces, el eficaz te resuelve, te llega al objetivo, ¿verdad? Pero con recursos. Eso es eficacia. El que es eficiente, o cuando se habla de eficiencia, también llega a los resultados, pero con menos recursos, porque los recursos son tus palabras claves entre eficiencia y eficacia. Bueno. Bien. De manera lógica, ustedes ya saben lo que es lógica, ¿verdad? ¿Qué es? Que tiene que partir de las condiciones que el profesor le puso, Sí. y de esas condiciones iniciales que le puso se tiene que deducir cómo llegó a la respuesta. No es que tiene que responder cualquier cosa. Exactamente. Y éticamente aceptable. ¿Qué les parece esto? ¿No les parece interesante? Muy bien. Entonces, cerramos lo que es competencia y abrimos lo que es el término de capacidad. ¿Qué es una capacidad? Ahí ya les dice. Cada uno de los componentes que tenemos aptitudinales, actitudinales, cognitivos, de destrezas y habilidades que de manera articulada constituyen una competencia. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Sí, muy bien. Podemos ir entonces a... Vamos a historia y geografía. ¿Cuáles son las capacidades que ya te dice el MEC que se tienen que lograr? Ella tiene el primer curso, segundo curso, tercer curso. Competencias específicas de la disciplina. Se sitúa en el tiempo al que pertenece a través del reconocimiento de los procesos que configuran la realidad histórica
paraguaya, americana y mundial. Se sitúa en el espacio al que pertenece a través del reconocimiento de los factores que inciden en la configuración de la realidad geográfica paraguaya, americana y mundial. Vamos a poner un ejemplo. Reconoce la relevancia de la disciplina en el desarrollo de las ciencias sociales. Y te dice historia y geografía, conceptos, objetos de estudio, relación con otras disciplinas, importancia. Porque ahí, por ejemplo, hay una ligera variación cuando haces la comparación con escolar básica. Sí. Si te fijas en competencias para nivel medio, son 2 que se utilizan para los 3 ya. Sí. Lo que no acontece en escolar básica. A ver, voy a ver si yo tengo... Acá yo tengo historia y geografía séptimo. Ya les digo que es toda una introducción súper interesante y después recién van a encontrar ustedes los temas que tienen que desarrollar. Les cuento. Fundamentación, competencia para el tercer ciclo. Se sitúa en el tiempo y en el espacio al que pertenece a través del análisis de los procesos históricos y factores geográficos relevantes de la realidad paraguaya y americana. Es la competencia que tiene séptimo grado. De los siglos XVI y XVII. Muy bien. Entonces, ¿cómo les parece que podemos desarrollar esto? ¿Cuál de los 3 es gigante, bro? Este. El primero, el básico. ¿Qué le puedo presentar? Primero pasa por esa cuestión, digamos, del conocimiento que dijiste hace rato, por ejemplo, el concepto, las cuestiones conceptuales, por ejemplo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con concepto de historia, de geografía, qué estudia, ¿verdad? Cuál es su alcance y cosas así. Porque la idea justamente es que reconozca y se puede utilizar esos conceptos, digamos, a favor de entender para qué está estudiando la disciplina. Claro. Para que no te digan, yo no quiero luego eso, yo no entiendo luego, yo no sé luego, no me interesa. Para que veas estudiar historia si vas en narco, ¿verdad? Algo así, te prometo. Bueno, de todo ya se escucha, de verdad. Y bueno, esa es la primera parte, eso podemos hacer. Después, ¿qué más? ¿Cómo más podemos desarrollar? Podemos separar incluso ya aquí los conceptos, historia, que estudia la geografía, ¿verdad? Incluso también puedes ver las ciencias, digamos, que a las que están asociadas también unas y otras. Claro, todas. Ustedes saben que historia está asociada a todas, pero podemos discriminarle nomás a ellos 4 o 5 por lo menos, ¿verdad? Y la importancia, ¿verdad? Sí, porque paradójicamente es raro. Los alumnos, incluso los padres, por más que uno le explique, tienen la tendencia a pensar de que historia y geografía es como una disciplina, digamos,
no entienden en ocasiones hasta mucho después que son como dos ciencias separadas. Les cuesta, parece, interiorizar esa idea. Sí, les cuesta. Ven como un todo a historia y geografía, no separan, pareciera. Sí, así es. También podemos poner aquí las edades de la historia, porque después ya te habla de Grecia y Roma. Podemos pedirle sentido de ubicación, tiempo, espacio, mapa, Línea temporal. línea temporal, por supuesto. O sea, se pueden hacer muchas cosas realmente. Muy bien. Y después vamos a qué son las actividades. Las actividades son estas cosas que yo le estoy diciendo lentamente. Entonces, ¿qué son las actividades? Son las tareas o las acciones, ¿verdad? Que tenemos programados los educadores para con los estudiantes dentro o fuera de aula. ¿Para qué? Para poder lograr el objetivo de una materia. Esas son las actividades. Las actividades no es porque, ay, el docente demasiado me quiere dar trabajo. No. En realidad la actividad siempre tiene que tener una función. Bueno, y es la función de que ustedes o puedan aprender en clase y también fuera de clase. Solamente adentro. Esa es la intención al menos de lo que es tarea. Ahora, tampoco para darle toda la lección y que desarrollen todo en sus casas, ¿verdad? No, tampoco es así. Pero es por lo menos desarrollar en clase y que en casa puedan estudiar y puedan interiorizarse un poco más. Porque las cantidades de horas en el colegio a veces no son suficientes, en la universidad mismo tampoco, ¿verdad? Entonces, hoy en día, por ejemplo, hasta hace unos años, en lo que es educación superior, hablo específicamente de educación superior, no se contabilizaba lo que es la cantidad de horas que uno le dedica fuera de aula. Ahora sí ya se trabaja con eso también. Y cerramos con indicadores. Ustedes seguro ya saben lo que es indicadores. En cada tarea que la profesora Cecilia les dio del año pasado, tiene sus indicadores. ¿Qué son los indicadores entonces? Como su nombre lo dice, profesora, es algo que me indica si es que se logró o no, si es que se constata o no el logro de una capacidad. Sí. Básicamente es lo que se evalúa, o sea, lo que se va a evaluar. Sí, sí. ¿Y qué tiene? ¿Qué es importante, gente? Verbos. Aparte de verbos, ¿qué tiene? ¿Qué te da? Los puntos te da. ¿Te refieres al puntaje? Sí, claro. Ah, Es sí, un punto por, el famoso un punto por indicador. medible, claro, es medible. ¿Cómo mido yo? Con mis indicadores. Con los puntos que le puse a mis indicadores. Y si es que me hizo todo excelente, genial, tiene todos los puntos. Y si no, bueno, ¿verdad? Se le explica al estudiante. Eso es un indicador. Tiene que ser evidente, pues. Sí, claro. Tengo que evidenciar. Muy bien. Bien, quedamos hasta aquí. ¿Está bien? Yo les aviso si es que mañana nos reunimos, ¿les parece? Porque tengo un compromiso que todavía no estoy dilucidando si lo voy a llevar a cabo o no. Entonces, yo les voy avisando en el transcurso de la tarde. Dale, profe, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, profe. Un abrazo a Bueno, todos. chao. Muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Luego, profe. profe. Gracias a todos. Buenas noches.